Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre, como recién dijeron, es Marco Antonio Navarrete Ávila. De profesión soy kinesiólogo y también magíster en educación. Y en representación del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile, quiero en primer lugar agradecer a todos los organizadores por este séptimo Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva, que es una actividad altamente necesaria para comprender los problemas que tenemos actualmente en nuestro territorio. Y es por eso que la presentación o la conferencia que les traigo se llama Cuerpo Especial con signo de pregunta, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en definir las singularidades múltiples de la naturaleza humana y también cuestionar el derecho a la educación. Como temas a tratar dentro de esta hora, vamos a ver la historia de la educación especial en Chile y también en Latinoamérica, vamos a cuestionar lo inclusivo frente a lo especial, vamos a ver qué estrategias contemporáneas tenemos actualmente para la educación especial, cómo en una cuarta fase vemos el capturar el territorio y también les voy a contar sobre algunas percepciones de calidad de vida que recién estaba leyendo las preguntas y tenemos ciertos puntos de encuentro con las presentadoras del grupo anterior, ¿cierto? Finalmente vamos a discutir y concluir algunas ideas para pasar a reflexiones finales, ¿ya? Así que, para comenzar, les voy a decir el objetivo de esta ponencia, de esta conferencia, que es cuestionar las categorías utilizadas en las estrategias educativas y sociales de la educación especial, para reflexionar sobre el requerimiento de plasmar oportunidades socioeducativas de carácter integral durante toda la trayectoria vital de estas comunidades en el territorio de Latinoamérica, ¿ya? Y desde ahí, a método de introducción, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de respiración antes de iniciar, que pongan sus manos sobre su corazón, se posicionen bien en su silla y respiren profundo 3 veces, largo. Tomen aire grande, mantienen y botan. La idea es que vayan sintiendo cómo está su propio cuerpo hoy en este congreso digital. Tomemos aire, pueden cerrar los ojos, concentrarse en lo que les voy a preguntar. Botamos. Y mientras siguen respirando profundo, quiero que piensen en cómo fue su trayectoria educativa, cómo vivieron su escolaridad o su educación. Mayormente creo que estoy hablando con personas adultas. Por ende, probablemente también desde niños se presentaron ciertas aptitudes, ciertas habilidades, y al pasar los años y al madurar, se fue educando, pasando por procesos regulares o por procesos irregulares, ¿cierto? La trayectoria educativa de todas las personas pasa por cierto concepto de la escolarización, que en los regulares, funciona y siguen secuencialmente, ¿cierto? Esta trayectoria educativa de forma lineal, pasando curso a curso, llegando a una carrera universitaria para insertarse laboralmente, o de otro tipo de estudios, ¿cierto? Posterior a las escuelas. Sin embargo, quiero que pensemos esta vez en cómo es la trayectoria educativa de las personas que reciben rechazo, que reciben exclusión, que es una trayectoria educativa que está cargada de fracaso, de problematizaciones, de no saber qué hacer, ¿cierto? Y desde ahí tenemos que pensar que la educación especial es un campo complejo de distintas disciplinas, ¿cierto? No es solo la educación hablando desde su postura, sino que se nos cruzan distintos campos de conocimiento y desde ahí estos campos de conocimiento generan discursos, posiciones y oposiciones las cuales orientan las disposiciones y prácticas educativas para las poblaciones que tienen, entre comillas, discapacidad, ¿cierto? Así, la educación especial se encarga, o entre comillas, piensa sobre la normalidad y se fundamenta en ello. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, todos somos cuadrados, todos esos discursos de inclusión se basan en el concepto de normalidad, en que vivimos en un mundo que se supone que es normal, ¿cierto? Y donde se supone, según este autor, que todos intentamos ser normales dentro de los cánones establecidos por la sociedad. Se educa a un sujeto único, repetible, y que no puede salir de ese límite. Se relaciona así el concepto de normal directamente con la estadística.
¿ya? Y este concepto estadístico de la normalidad, lo típico, lo regular, funcionan como datos para la promoción de políticas de Estado sano, entre comillas, ¿cierto? Ocupan los números para hacer políticas públicas, desde el concepto de lo normal. ¿Qué más nos dice lo normal? Nos genera una dicotomía entre lo anormal y lo anormal, entre lo bueno y lo malo, entre lo sano y lo enfermo, ¿cierto? Y desde ahí, esta sobreuso de lo normal en la educación nos ha llevado a pensar que se construyen discursivas del contexto de lo normal, de lo raro, ¿cierto? Del objeto, donde se produce una medicalización de la sociedad. Ya la educación especial está marcada por un discurso profundamente rehabilitador y médico, ¿cierto? Pensamos más en el diagnóstico muchas veces más que en la propia educación de la persona. Y también la moralización de la sociedad por sobre lo que es el cuerpo enfermo. Todavía existen muchos tabúes sobre esas comunidades que son diferentes, ¿cierto? La educación especial entonces se va a posicionar y va a estar dirigida a la atención de estas personas que tienen, comillas, discapacidad, como un sistema paralelo, ¿cierto? Al sistema regular de educación y que presenta ciertos currículos especiales y programas específicos. Además, recalcando algunas disciplinas principales que existen en la educación especial, tenemos la medicina, que nos ha ayudado a definir ciertos diagnósticos clínicos, ¿cierto? Y también de generar este vínculo de la educación, entre comillas, al tratamiento médico rehabilitador, debido a que estas personas probablemente necesitan ese tipo de apoyo por sus condiciones biológicas. Desde la psicología ha actuado el desarrollo de las facultades mentales, ¿cierto? La evaluación de la capacidad mental, del funcionamiento cognitivo, entre otras características, ¿cierto? La antropología nos ha aportado del análisis de la evolución biológica y de cómo esto también se instala en estructuras sociales o de diversidad cultural. No estamos simplemente como escuelas especiales centradas en una sola cultura, ¿cierto? Vivimos en un contexto probablemente muy intercultural. Y la sociología nos ha dado ciertos aspectos de la educación especial asociados a la actividad social, ¿cierto? Dentro del contexto histórico, cultural y social. Porque tenemos que entender también que estas personas tienen la necesidad de sociabilizar como todos nosotros, ¿cierto? Porque es una persona más, un cualquiera. Desde ahí podemos decir que en Latinoamérica, en este territorio que está al sur, ¿cierto? La educación especial proliferó, entre comillas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, en distintos países se comenzó a instalar un modelo educativo para las personas con ciertas dificultades sensoriales, por ejemplo, en Chile, en 1852, y así en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y en Costa Rica. Si se fijan, la educación especial en Latinoamérica tiene 169 años y todavía estamos atrapados en pensar muchas veces solo en el diagnóstico, más que en otras cosas. Y tenemos que pensar en cómo el contexto latinoamericano también se ha visto influido por otras corrientes desde el exterior, ¿cierto? O desde el norte global. Así, la educación especial en Latinoamérica está caracterizada por ser un asunto de caridad y de beneficencia, que es frustrante pensar muchas veces que no tenemos recursos para poder trabajar porque no nos dan recursos tanto humanos o financieros o materiales, etcétera, ¿cierto? Siempre se ve este asunto como los pobrecitos, entre comillas, como los desvalidos, lo cual es una concepción bastante errónea. Y este asunto de caridad y beneficencia va a afectar la filosofía de la educación especial, los discursos, las normativas y también las prácticas que existen. Y tenemos que entender que la educación especial en Latinoamérica presenta actualmente prácticas educativas relevantes como la que acabamos de ver, ¿cierto? Pero que son recientes y no están bien estudiadas todavía, no nos hemos como unido o no hemos compartido todavía tantas informaciones o formas de trabajo con las personas que son más diferentes, entre comillas, desde la diversidad funcional. Y a su vez tenemos que las normativas o políticas públicas actuales son rudimentarias e imprecisas. De repente se habla de inclusión, de discapacidad y se tergiversan ciertos conceptos que si bien se trabajan juntos son cosas diferentes, ¿ya? Y desde este punto los estados a su vez se perciben libres de responsabilidad y compromisos con esta, debido a esto mismo, al que se piensa la diversidad funcional de las personas desde un punto de vista de caridad y beneficencia en vez de derechos, como también se hablaba recién.
En Chile particularmente, la educación especial o diferencial, que también se le llama acá, tiene 5 periodos históricos, los cuales el primero es la creación de la educación diferencial desde 1852 hasta 1963, y ahí claramente el énfasis fue médico rehabilitador y también desde centros religiosos, ¿cierto? Desde la educación, desde el catolicismo o desde los seminarios, las monjas, etcétera, ¿cierto? Siempre con una alta perspectiva como de la caridad y del cuidar al enfermo. No sé si se entiende cómo se crea la educación especial y desde dónde parte en este cruce desde la salud y la educación. Luego, desde 1964 a 1973, tenemos la expansión en la educación diferencial en Chile, en donde se empezaron a replicar los centros por todo el país, debido a las diversas políticas públicas también que fueron aflorando posterior a la Guerra Mundial, ¿cierto? A las guerras mundiales después de 1950. No obstante, después de 1973 en Chile está el periodo de la dictadura militar, ¿cierto? En donde en este periodo se institucionalizó la educación diferencial y se generó esta imagen de la persona enferma que hay que rehabilitar, ¿cierto? Que hay que arreglar, que hay que mejorar, y se instauró el concepto del diagnóstico y se perpetuó ahí, debido a lo que también hablaban sobre el concepto de necesidad educativa especial, ¿cierto? Y desde ahí, desde el 90, ya volviendo a la democracia en Chile, hasta el año 2009, ocurre este periodo de integración de la educación diferencial, donde estos grupos segmentarios empezaron a unir a las escuelas. Sin embargo, ocurrieron crisis, ¿cierto? Y desde ahí tuvieron que cambiar ciertas normativas públicas para que se pensara en una inclusión de la educación diferencial y de todas las personas en las escuelas, por lo menos públicas y regulares, previo a todo lo que es el efecto pandémico y las crisis sociales que hemos vivido en Latinoamérica, ¿cierto? Entendiendo estos 5 periodos históricos de la educación especial, tenemos que cuestionar también cómo la política pública en Chile tiene 3 normativas críticas después del 2009, ya que si recuerdan es el quiebre entre la integración hacia la inclusión. El decreto de ley número 170 del año 2009 nos va a fijar normas para determinar los alumnos que tienen necesidad educativa especial y se vincula el diagnóstico clínico a un concepto de subvención escolar. Ya, y eso es un grosso error debido a lo perverso que puede ser utilizar un diagnóstico para recibir recursos. Desde ahí también ocurre en el año 2010, que no lo puse en esta presentación, la ley de inclusión de accesibilidad universal, entre comillas, para las personas en situación de discapacidad, la cual empezó a cambiar el discurso debido a las convenciones internacionales, ¿cierto? En 2006 estuvo el tema del el derecho a la educación de las personas con discapacidad a nivel mundial, y de ahí en Chile se empezó a replicar como en toda Latinoamérica. No obstante, en el año 2015, con la ley 20.485 de inclusión escolar, esta ya se reguló la admisión, elimina el financiamiento compartido y se prohibió el lucro. Por ende, cualquier estudiante podía ingresar a los colegios sin importar su diagnóstico, ya no era una condicionante. Y también desde el año 2015, el decreto de ley habla sobre el DUA, ya lo que hablaba también una profesora hace un rato de España, sobre las adecuaciones curriculares, ¿cierto? De estas personas, de la diferencia o de la necesidad educativa como concepto. No obstante, tenemos que la educación especial presenta un límite, ¿ya? El límite es el decreto número 332 del año 2012, el cual nos dice que se reconoce como la edad máxima de permanencia de los estudiantes de necesidad educativa especial es permanente los establecimientos educacionales, o sea, de concepto de educación especial y diferencial, los 26 años de edad cumplida durante el año lectivo correspondiente. ¿Qué nos dice eso? ¿O qué pasa después? Si escriben en el chat qué pasa después en sus territorios cuando cumplen 26 años estas personas y tienen que egresar, a pesar de que no tengan las habilidades adquiridas para ser funcionales o ser independientes, ¿cierto? Además, las políticas públicas en Chile tienen sobreutilizada, entre comillas, el término de inclusión, pero se contradice cuando define discapacidad con un sentido de exclusión. Todavía se habla de incapacidad, todavía se habla de minusvalía, las cuales entonces genera esta diferenciación y diferencialismo del grupo, ¿cierto? Y claramente no está dando respuesta a estas poblaciones debido a que no se puede normalizar esta especialidad de persona o de ser humano, ¿cierto? Se nos hace difícil que alcancen el límite de lo típico. Por ende, tenemos que pensar probablemente lo especial y lo inclusivo.
Y en este segundo tiempo de la presentación, ya entendiendo este contexto político, social del territorio latinoamericano y en especial de Chile, quiero contarles en primer lugar que dije ya, ¿qué es especial? Y la palabra especial tiene varios significados según la RAI, lo cual es un concepto muy colonial de seguir escuchando el lenguaje desde dónde viene, ¿cierto? Desde dónde se produce. Y desde el latín especialis podemos decir que especial me llamó la atención que puse en colores acá, lo singular o particular o que se diferencia de lo común o general. Lo cual todos los seres humanos tenemos, ¿cierto? Somos especiales en cierto punto. Que es muy adecuado o propio para algún efecto, ¿cierto? Es como necesito un lápiz especial para escribir con un color rojo, que está destinado a un fin concreto y esporádico, ¿cierto? Una reunión especial, una situación especial o un contexto especial. Y también me gustó esta definición de especial que está por encima de lo normal o habitual, por significativo o estimado. Por ejemplo, el día de mi boda o una canción especial para mí. Entonces, si cuestionamos qué es la educación especial frente al inclusivo, nos vamos a dar cuenta que que estamos atendiendo a lo particular, lo singular. Y desde acá quiero comenzar a desgranar el concepto de cuerpo, ya el cuerpo especial. El concepto de cuerpo es un concepto polisémico, complejo, que está fuertemente influenciado por la cultura y la experiencia personal de cada ser humano, ¿ya? En donde el cuerpo es una construcción simbólica, que es una construcción que es relativa a las definiciones que las sociedades humanas han creado. Nosotros mismos creamos símbolos sobre lo que es el cuerpo. Y los sistemas educativos contemporáneos interpretan el cuerpo para potenciar el desarrollo cognitivo del ser humano principalmente, lo cual ha sido evidenciado a través de la aplicación de pruebas estandarizadas, de situaciones que en realidad no evalúan el potencial humano, sino que evalúan solamente, toman la fotografía de un momento cognitivo de una persona. ¿Qué hacen estas pruebas estandarizadas? Generan etiquetas en los cuerpos, ¿cierto? El niño que no alcanzó el puntaje, se le pone un diagnóstico, se le pone una etiqueta, y eso provoca, a su vez, la inhibición de la expresión corporal y con ello un cuerpo silenciado. Empezamos a silenciar ese cuerpo, no entendemos su lenguaje, su comportamiento, su forma de actuar. Y desde ahí la educación puede tener dos posturas posibles sobre lo que es el cuerpo, una visión dualista y una visión monista. Desde acá tenemos que decir que la visión dualista del cuerpo nos dice que existe una parte material y una inmaterial, la parte física y la parte mental, entre comillas, la parte que no vemos, ¿ya? El imaginario, entre comillas. El ideario, lo que existe en nuestra cabeza por dentro, si nos imaginamos así como palabras en nuestra cabeza. Y la visión dualista es en una educación, o sea, ve la educación como un mecanismo de estandarización, ¿ya? En donde percibe y provoca un cuerpo máquina, un cuerpo que repite, un cuerpo que replica, un cuerpo que es un instrumento para realizar una actividad, ¿ya? No obstante, la visión monista del cuerpo nos dice que no hay división entre la razón y el cuerpo, somos solo un individuo del cual somos integrales, holísticos y tenemos distintas formas de entender la realidad desde la subjetividad, ¿cierto? Y desde esta postura tenemos que entender que el cuerpo es el centro de las sensaciones e interacciones básicas para el desarrollo del ser humano. Que nosotros, al fin y al cabo, cuando nos encontramos con un cuerpo especial, estamos encontrándonos con un centro de sensaciones e interacciones, que es alguien que está viviendo enfrente de nosotros. ¿Ya? Y es por eso que el pensar el cuerpo especial nos da la idea de que presentar el cuerpo desde la realidad corporal, de entenderlo como una máquina, ¿ya? Nos dice que, o nos define el territorio de lo corporal como un espacio discreto y limitado, como un espacio no creativo, como un espacio que no da espacio, valga la redundancia, al funcionamiento humano no normativo, a lo no típico, a lo que, entre comillas, la gente llama anormal, ¿cierto? Y desde ahí podemos pensar el cuerpo especial del ser humano como un cuerpo construido, entendiendo el cuerpo como un fenómeno histórico, social, cultural, de vida, que el ser humano tiene una determinada noción del propio cuerpo a través de la realidad social en la que éste vive. Y de ahí también podemos pensar que este cuerpo del ser humano está influenciado por un tiempo y un espacio, el cual lo compartimos cada uno de los seres humanos, vivimos una sincronía temporal, entre comillas, compartimos el mismo tiempo y el mismo espacio muchas veces o los territorios, en donde la sociedad y la cultura contribuyen a este desarrollo humano, ¿cierto? Si no hay oportunidades para las personas, es difícil que se vayan construyendo. También me gusta recalcar el concepto de cuerpo vivido, ¿ya? O de corporeidad.
La corporeidad es un concepto que nace desde la fenomenología de la percepción, de Merleau-Ponty, ya que nos dice que el cuerpo está basado en un hecho fenomenológico, ¿cierto? Siempre estamos en una forma corpórea en el mundo, siempre estamos viviendo algo, porque somos seres vivos, ¿ya? Y desde ahí la corporeidad, este concepto potente, nos da una conexión entre la visión monista del cuerpo, esta visión de que somos un ser holístico, integral, multidimensional, etcétera, y la influencia del contexto, ¿cierto? De lo sociocultural, en donde es indudable pensar que la corporeidad del ser humano es un proceso constante, dinámico y holístico. Siempre estamos creciendo, siempre estamos avanzando, siempre estamos aprendiendo, ¿cierto? En cada momento de nuestras vidas. De esta forma, corporeidad Grasso lo define como una construcción permanente de la unidad psicofísica, espiritual, motora, afectiva, social e intelectual del ser humano, y a partir de lo que tiene significado para sí mismo y también para la sociedad. Ya al construir un cuerpo vivido, estamos dando la oportunidad también de dar una identidad, en donde el ser humano va a observar y entender el mundo a la medida de su propia experiencia, a la medida de su propia realidad, a la medida de su propia sensorialidad, ¿cierto? Y así va a poder comprender el mundo y lo va a transformar en un tejido familiar coherente, disponible para su acción y permeable a la comprensión. Que no sea un mundo inaccesible, que no sea un mundo exclusivo. Tenemos que intentar lo contrario. Y desde ahí podemos hacer un quiebre entre lo que es corporalidad, que se relaciona a lo corporal como las partes del cuerpo, en donde en lo corporal todo aquello que reduce el conocimiento del cuerpo al conocimiento de un objeto. Por ejemplo, estudiar el codo. Ya, por ejemplo, estudiar los nervios del cuerpo. Ya estamos viendo aspectos corporales. ¿Ya? Y por el otro lado, tenemos la corporeidad para que vayamos diferenciando también, en donde el cuerpo lo vamos a entender como el cuerpo vivido, donde la corporeidad plantea un tejido dimensional diverso y la incorporación de un cuerpo interrelacionado. ¿Ya? Estamos dándole, entre comillas, vida, ¿ya? Un cuerpo corporeizado, alguien que vive, alguien que piensa, alguien que siente. ¿Ya? No obstante, también tenemos el concepto del cuerpo y la salud, ¿ya? Y la salud, se me ocurren varias preguntas, ¿cierto? Y por eso hay tantas preguntas en esta presentación. ¿Qué pasa con el cuerpo enfermo o con el cuerpo discapacitado, con estas situaciones vitales, estas emergencias que de repente solo ocurren, ¿ya? La vulnerabilidad del ser humano. La salud entonces tiene también un efecto indirecto sobre la productividad. Ya al estar enfermo no se va a facilitar el desarrollo cognitivo, no se va a facilitar la capacidad de aprendizaje, va a disminuir el rendimiento en las escuelas o en los procesos educativos. También se va a ver mermada la posibilidad de aprender y adquirir nuevas posibilidades y habilidades, ¿cierto? Cuando estamos enfermos, nuestro cuerpo no está con la disponibilidad de atención, está atendiendo otras situaciones, ¿cierto? Por lo tanto, tanto como garantizar el derecho a la educación, hay que garantizar el derecho a la salud, que van bastante de la mano, que también están un poco separadas, pero deberían unirse, ¿no? ¿Ya? Para reducir las brechas observadas en estas poblaciones que son minorías y que muchas veces tenemos que generar de repente estrategias sociales para reducir esta desigualdad, ¿ya? Y es así como este cuerpo especial vamos a empezar a entenderlo desde las singularidades múltiples del ser humano. ¿Ya? Esta visión ontológica de la multiplicidad se pone en contraposición a la mirada ontológica del ser cerrado, y eso lo dice Aldo Campo, que estudia desde la epistemología de la educación inclusiva varias aristas de estos temas, ¿ya? Y nos presenta el concepto de singularidad múltiple asociado también a Morán, en donde este propone el concepto de singularidades complejas, el cual nos dice que el ser humano es una complejidad existencial atravesada por múltiples categorías, cada uno de nosotros tiene múltiples problemas constantemente, ¿cierto? Somos una complejidad, somos una singularidad múltiple. Y desde ahí, el pensar esta singularidad del ser humano nos lleva a romper con la visión ontológica tradicional que define las categorías de la zona del ser y del no ser. Este conocimiento de Sousa Santos y las epistemologías del sur nos dice que el, este problema de racismo muchas veces del lo humano y lo no humano, el superior, el inferior, jerarquiza los cuerpos, ¿ya? Y genera discriminación. Y esto genera también que la dialéctica entre el opresor y el oprimido no reconozca la voz del oprimido, no reconozca la humanidad de ese otro que está enfermo, que está discapacitado, que tenga otras dificultades, ¿cierto?
Así podemos ya, barriendo un poco, ordenar lo inclusivo versus lo especial. Por un lado, tenemos que la educación diferencial o especial se categoriza como una estrategia alternativa a la educación regular para personas que tienen alguna discapacidad de tipo sensorial, motriz o intelectual. Y por el otro lado está la educación regular que se encarga de educar a todos los demás estudiantes sin discriminar, se supone. ¿Ya? También tenemos que entender la inclusión educativa y la educación especial. ¿Ya? Suenan parecidos, son diferentes. ¿Ya? Y la inclusión educativa en este concepto, en este formato de la educación especial, se propone ya que estas personas se incluyan en estos conceptos educativos, ¿ya? Y este concepto educativo de la educación especial puede aplicarse en escuelas regulares a través de programas de integración y otras estrategias que cada país debe tener, o escuelas especiales o diferenciadas por dificultades específicas, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos que la inclusión educativa en la educación regular, y esto tiene que ver con no solo incluir a las personas que tengan una discapacidad, sino también a otras diversidades sexuales no normativas, inmigrantes, ya, en situación de pobreza, agrandar el espectro de lo que estamos incluyendo y preguntarnos qué estamos incluyendo y por qué tenemos que incluirlo. Y finalmente, acá pensar en la educación inclusiva como tal, esto Ocampo, como les decía, lo ha trabajado mucho más, se caracterizará como una transformación política, económica, social y cultural sobre la educación, debido a que tenemos que pensar la educación realmente para todos y concebirla desde el derecho a la educación, ¿ya? No desde que es la caridad, no las personas tienen derechos y les hace falta. Y ese derecho a la educación implica que nosotros tenemos que innovar metodologías didácticas, formas de evaluación, programas educativos para atender a la diversidad de todos y cada uno de nuestros estudiantes, ¿cierto? Lo cual es una misión titánica. Es así como hoy les quiero presentar en este tercer tiempo ya el concepto de las estrategias contemporáneas, ya que vamos a pasar por un lado por la educación de la corporalidad, en un segundo tiempo por la educación antroposófica y la educación emocional, y finalmente por la mediación socioeducativa de estas comunidades. Para comenzar esta sección, la educación de la corporeidad nos va a decir que en el ciclo vital del ser humano se pueden desarrollar múltiples aristas de sus potencialidades, no solo en el concepto de la infancia, que la escolarización se queda ahí muchas veces y no piensa en la trayectoria vital del ser humano, incluso hasta su muerte, en donde la educación de la corporeidad se va a posicionar como una alternativa educativa para promover el desarrollo humano idóneo a las necesidades de cada territorio, de cada ser humano, de cada identidad, ¿cierto? Debido a esta situación dialógica de entender ese otro. La educación de la corporeidad lo que busca también es el desarrollo de la creatividad como capacidad humana para generar cambios, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, estas personas tienen capacidad de agencia y de cambio sobre sus propias vidas. Sin embargo, esa capacidad de agencia y de creatividad muchas veces está inhibida en los sistemas educativos que comúnmente decimos en educación especial, es educación inclusiva, pero al final siguen excluyendo, ¿cierto? Por ende, se sugiere cambiar las formas de pensar, el educar constantemente y repensar el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, debido a que la emergencia contextual, política, no sé, todo lo que ocurre constantemente en nuestros territorios, nos lleva a pensar qué estamos haciendo realmente en educación y eso nos lleva a pensar en posibilidades para establecer nuevas oportunidades y experiencias para el desarrollo humano. Porque claramente en los 210 años de educación en Chile seguimos replicando el, el proceso jerárquico de educación, las personas sentadas mirando un pizarrón, más que pensar en otras formas que puedan ser más atingentes a las necesidades de las personas. Y desde acá vamos a recalcar la educación antroposófica, la emocional y la mediación educativa para mejorar el proceso educativo en beneficio de las sociedades y de los territorios, ya en base a las necesidades de las personas. La educación antroposófica la propuso Steiner cerca de 1900, ya a inicios del siglo pasado, y la educación antroposófica lo que habla es el profundizar sobre la naturaleza del ser humano a través de entender no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo etéreo, el sustrato viviente, otros aspectos. Y Steiner propone entender el proceso, la trayectoria vital del ser humano en septenios, que cada 7 años la persona va avanzando ciertos segmentos o procesos vitales desde el nacimiento del biofísico, por ejemplo, de los 0 a los 21 años, ¿ya?
está el nacimiento del yo terreno a los 21, y esto nos dice que para la formación del ser se tiene que educar sobre el amor y sobre la libertad, ¿ya? En una primera instancia, ¿qué hacemos con los niños y niñas desde los 7 años? O con las niñas también. Ya en adelante los escolarizamos y no hacemos nada más ahí que estén aprendiendo sentados, ¿cierto? Como desde el nacimiento del yo terreno, luego pasamos más adelante a la conquista de la madurez terrena con estas personas que se quedaron pegadas muchas veces acá. Que si me dicen ahí los amigos psicólogos, no, esta persona tiene una edad mental de 4 años. Y tengo una persona adulta de 30 años que tiene 4 años. Y que solo busca amor y atención. ¿Cierto? Son personas que requieren apoyo en distintos aspectos. Por eso el pensar la naturaleza humana desde la antroposofía nos lleva a pensar también qué estamos haciendo en la educación y hacia dónde la estamos dirigiendo. Por otro lado, la educación emocional, no es necesario hablar de este tipo de educación, sobre todo con medios que son violentos. Recién una profesora hablaba sobre la violencia que se vive en Latinoamérica y eso es real, ¿cierto? Estamos en procesos políticos críticos que nos cuestionan, ¿cierto?, la salud mental y sobre cómo procesamos emocionalmente todos estos problemas muchas veces de las personas. Por ende, tenemos que educar para preparar para la vida, desde lo emocional, debido a que podemos promover, difundir y desarrollar esta educación como innovación psicopedagógica para dar respuesta a las necesidades de estas personas que no son suficientemente atendidas porque no calzan en lo regular, en lo típico, en lo que funciona para todos, entre comillas. ¿Cierto? En donde la educación se ha centrado fundamentalmente en una instrucción cognitiva, y lo quiero reiterar, basta con el cognitivismo, tenemos muchas otras dimensiones de desarrollo, los seres humanos, y de ahí tenemos que olvidar el desarrollo de las competencias múltiples, y especialmente desarrollar las competencias emocionales de las personas, debido a que principalmente, ¿qué pasa con las personas adultas con discapacidad intelectual? Que más adelante voy a hablar un poco sobre eso. Les cuesta motivarse, les cuesta afrontar la frustración, les cuesta controlar la ira y la conducta impulsiva, les cuesta el desarrollo de entender el humor de repente cuando son muy literales, ¿cierto? Les cuesta el desarrollar, el generar y autogenerarse emociones positivas, su autoestima, su identidad, el fomentar la empatía, cómo van a entender a otros si todavía no se entienden a sí mismos, ¿ya? Cómo cuestionamos todas estas situaciones emocionales, ¿ya? Para que trabajemos en el futuro sobre una educación que favorezca el desarrollo de estas competencias de las personas que les cuesta más, entre comillas, ¿ya? Tanto para favorecer los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la resolución de problemas y la consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo, por ejemplo, si pensamos en la inclusión laboral de las personas calificadas como especiales. También creo que una estrategia clave para trabajar con estas poblaciones tiene que ver con el mediar una situación socioeducativa, ¿cierto? Que creo que también lo escuché por ahí en otras presentaciones, en donde Feuerstein y colaboradores nos habla de una zona de desarrollo real, que nosotros tenemos que evaluar y ver a la persona desde un punto de inicio, hacer un buen diagnóstico, entre comillas, si hablamos de forma clínica. Sin embargo, no nos podemos quedar en esta zona de desarrollo real, sino que tenemos que alcanzar la zona de desarrollo potencial. Sin embargo, para alcanzar este potencial humano tenemos que probar en la zona de desarrollo próximo qué estrategias socioeducativas nos permiten generar un espacio socioeducativo que valore la diversidad de las comunidades y que con ello se estimule la modificabilidad cognitiva de estas personas. Cada ser humano biológico presenta neuroplasticidad, como también hablaban las colegas ahí de España, ¿cierto? Y el entender como nuestro aspecto más biológico, de que nuestro cerebro, nuestro cuerpo siempre va a aprender y que depende muchas veces del contexto y las oportunidades, nos lleva a pensar en cómo podemos educar a estas personas desde su zona de desarrollo real hasta su zona de desarrollo potencial, observando su modificabilidad cognitiva. Además, la mediación socioeducativa lo que nos permite, y quiero que lo piensen con sus propias actividades muchas veces, cuáles son las características de lo que mediamos. En una primera instancia es el intencionar, ¿cierto?, la comunicación y buscar respuesta a una reciprocidad, que las actividades que planteemos sobre estas poblaciones tengan significado, que además tengan trascendencia, que sirvan para su cotidianidad y su vida misma. Y en mi experiencia personal puedo decirles que el sentimiento de pertenencia en algunos grupos humanos les ayuda muchas veces a involucrarse y al querer participar en las actividades, ¿cierto? Y así llegamos al cuarto punto de esta presentación, donde voy a explicarles lo que es capturar el territorio y las percepciones sobre calidad de vida debido a lo que he investigado en los últimos años junto a esta comunidad.
Primero vamos a hablar de los territorios situados, luego vamos a hablar del análisis interseccional y finalmente sobre calidad de vida y el concepto de comunidad. Primero que todo, los territorios situados tenemos que pensar el concepto de territorio desde que los mapas, ¿ya? Un territorio, cuando uno ve un mapa, ve cómo las escalas condicionan diversas maneras de los procesos de construcción de los territorios, y que estos son el concepto de territorio, ha sido utilizado desde los cruces interdisciplinarios, desde la geografía, la historia, la antropología y los registros cartográficos, cómo se mapea una ciudad, por ejemplo, o un territorio o una ciudad, ya cómo se mapea su propia institución dentro de un concepto territorial. Y así, Enrique nos dice que para construir territorios tenemos tres momentos diferentes, y acá estamos hablando prácticamente de cartografiar algo, en donde primero se elabora un mapa, en segundo se cataloga, se ve para hacia dónde se dirige, y finalmente la construcción de este territorio tiene que ver con la lectura del registro, cómo leemos nosotros después el mapa, ¿ya? Desde un concepto más antropológico del territorio tenemos que el pensar el territorio y el investigar un territorio geográfico, un territorio humano, un territorio corporal, esto implica reconocer el entrecruzamiento del tiempo y del espacio a partir de memorias imaginarias territoriales, ¿cierto? Porque además del cuerpo vivido, tenemos que hablar de territorios vividos, de que todos tienen distintas formas y modos de vivir y habitar, y que nosotros al pensar en involucrarnos con algún territorio, por ejemplo, una escuela especial situada en una población X, ya tenemos que decidir qué tipo de relaciones queremos establecer con ese territorio estudiado, cómo qué tipo de registros estamos utilizando para investigarlos, para diagnosticarlos, para ayudarlos, y para qué vamos a realizar estos registros. Y tenemos que ser bien inteligentes y buscar bien las estrategias que queremos buscar y promover, ¿cierto? Porque cuando nosotros capturamos el territorio, cuando sacamos una fotografía de lo que está ocurriendo en un momento espacio-temporal, nosotros lo que estamos buscando es ver las relaciones pertinentes existentes en este territorio, ya de la escuela especial, del cuerpo especial, para que me vayan siguiendo. Y desde ahí tenemos que identificar qué tipo de relaciones queremos identificar, de la imagen en sí, del sujeto, del territorio corporal del ser humano, de la imagen para sí, de la imagen social, ¿ya? O de la imagen para nosotros, cómo generamos identidades comunitarias, cómo se ve en la comunidad un padre, cómo se ve la comunidad de El Salvador, cómo se ve la comunidad de Colombia. Asimismo, cuando uno piensa en capturar un territorio, tenemos que ver la sustentabilidad territorial, y creo que el medio ambiente es muy importante y que tenemos que pensar de forma sustentable siempre. Y ahí es por lo que reitero, pensar el para qué hacemos las cosas, cómo y qué tipo de registros realizamos, y cómo vemos los atractores, lo que nos llama a investigar las pasiones investigativas, cómo observamos el habitar de las personas, cómo calificamos los imaginarios territoriales sobre ciertas problemáticas, o cómo generamos una sistematización de prácticas cotidianas que son efectivas. Desde ahí podemos analizar el comportamiento y discurso del ser humano mediante el análisis discursivo, la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, entre otras, muchas otras formas de investigar de la parte, por decirlo, de la actualidad. Y tenemos que nosotros podemos, a través del análisis de este comportamiento y del discurso, generar estrategias de acercamiento a los comportamientos y discurso de las personas, ¿cierto? ¿Qué hacen y qué dicen estas personas? Y cómo entendemos, tanto uno como investigador, como docente, como profesional, las vivencias de ese otro, ¿cierto? Además, podemos destacar de este concepto del territorio lo vivido y lo normado. Muchas veces nosotros tenemos que entender que en F tenemos el territorio normado, este territorio que, por ejemplo, en la nación, un Estado, que rige normas, que tiene un tiempo único y una política que rige y planifica. Tenemos por otro lado los sistemas locales, cada uno de ellos con sus características, modo de vivir, ya que existen conflictos ya entre ellos, los cuales son asociados y solucionados mediante la solidaridad y la negociación. Y finalmente tenemos que cada uno de estos sistemas es individual, también tiene su micropolítica, su forma de entender el mundo y la realidad, y que eso depende de la propia cultura de donde se está inserto. También podemos observar luego de él capturar el territorio y el análisis interseccional. Y la interseccionalidad es una expresión utilizada desde una perspectiva teórica y metodológica, en donde se cruzan ciertas percepciones implicadas en las relaciones de poder, ¿ya? Debido a que al pensar interseccionalmente, nosotros estamos viendo el contexto y cómo se
se entiende la realidad prácticamente ya. Y esto se creó, entre comillas, para analizar omisiones jurídicas y desigualdades concretas desde una teoría feminista. Ya, lo que nos lleva a pensar qué pasa con este cuerpo interseccionado, qué pasa con este cuerpo que es mujer, con este cuerpo que, no sé, es de raza negra, que es discapacitada. Ya son distintas líneas que marcan a las personas y que les generan dificultades. Desde ahí con el análisis interseccional que nosotros tenemos que entender es que nos permite y propicia una reflexión permanente del ser humano y mucho más amplia de las singularidades múltiples, en donde el discurso se amplía, se emancipa, se libera frente a la posición hegemónica del lenguaje, en donde nosotros tenemos que entender que la gente también engendra campos de saber poder en sus propios territorios. Y desde ahí les quiero contar, ya para empezar a finalizar esta presentación, el problema que existe en mi territorio, ya que es la calidad de vida y la inclusión social realmente, educativa y política de adultos con diversidad funcional e intelectual, debido a que, como les dije anteriormente, el decreto 332 es un límite de edad que dice no hay más atención hasta acá y si tiene más necesidades no, no existe. Ya, en un segundo tiempo tenemos que el segundo Estudio Nacional de Discapacidad de Chile, ya, dicen ahí, nos dice que un 20% de la población chilena sobre los 18 años tiene algún tipo de discapacidad y que de ellos un 5,4 poseen alguna dificultad mental e intelectual. Y sobre estas poblaciones, a su vez, hay escasos estudios científicos, los cuales, según cast y colaboradores, hicieron un análisis de la calidad de vida de adultos institucionalizados, una población similar, pero en un contexto de hogar. ¿Ya? Como mi contexto territorial, no sé si todos conocen, pero estamos ubicados acá, en la región de Coquimbo, en color verde, ya en Chile, país largo, ubicado en Sudamérica, la cual es una zona regional que es bastante turística, tiene playas, tiene valles, tiene alto contenido cultural debido a la cultura dieguita, la cultura de los changos, etcétera. Observación de estrellas en el Valle del Elqui, ya conceptos religiosos y coloniales debido a que tiene una alta estampa colonial, es una capital regional. A su vez, es la segunda ciudad más antigua de Chile y tiene aproximadamente más de 250.000 habitantes, es una ciudad costera y como referente territorial tenemos a esta educadora que es Gabriela Mistral, que viene del Valle del Elqui, lo cual queda acá sí muy cerca, ya, y que comprenden también dónde nos estamos ubicando. La institucionalización de estas personas comienza con la historia institucional de UPA de La Serena el 10 de noviembre de 1984, donde parte como una filial, luego se separa debido a problemas institucionales de cada grupo humano, y luego del 2000 ya se transformó en un taller protegido y centro diurno integral, ya, y vamos avanzando hacia pensar en hogares protegidos para estas personas debido a que están quedando huérfanas. Les quiero compartir algunas fotos de su trayectoria ahí para que vean cómo con el tiempo han pasado de ser personas totalmente discapacitadas por la sociedad a ser personas que piensan, que actúan, que comentan, que se relacionan, ¿cierto? Tenemos que el 50% son mujeres, el 50% son hombres, tienen edades entre los 29 y 63 años, y una media de 45 años, un cuarto de ellos tiene discapacidad intelectual leve y el resto ya tiene mayores dificultades. Si pensamos en el concepto de discapacidad, tenemos que entender que ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde el modelo de la presidencia, pasando por un modelo rehabilitador, llegando a un modelo social y pensando desde un modelo español, el modelo de la diversidad de Palacios y Romaña, nos muestra cómo queda un poco obsoleto un modelo rehabilitador y social debido a que no solucionan los problemas de estas personas, sino que solo estigmatizan. Desde ese paradigma podemos decir que los adultos con diversidad funcional e intelectual son personas que viven con diagnóstico médico de discapacidad intelectual, que es un diagnóstico que se asocia a la limitación en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo, y que además estas personas tienen problemas de salud diferenciados debido a sus perfiles de salud, psicopatología, sobrepeso, uso de sustancias, salud reproductiva, salud bucodental y envejecimiento precoz. O sea, son personas que tienen dificultades no solo educativas, sino que también de salud. Al pensar en estudiar la calidad de vida de estas personas, seguí un poco la teoría de Charles Verdugo sobre las dimensiones que evalúa sobre la inclusión social, los derechos, el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar material, desarrollo personal, autodeterminación y relaciones interpersonales. Y con esta población lo que hicimos fue entrevistarlos a 20 de ellos, 24 de ellos y 12 cuidadoras, ¿ya? Y desde ahí se le hicieron entrevistas individuales
a cada una de ellas y también se generaron grupos focales para conversar lo que era la calidad de vida desde su perspectiva. Y como dimensión o categoría principal para ellos salió el bienestar integral. Ya es lo que más les importa, principalmente el estar bien, principalmente el foco del bienestar emocional debido a su alta de repente labilidad o vulnerabilidad emocional. La sensación de abandono es bastante potente en ellos. En un segundo tiempo tenemos las relaciones interpersonales, les interesa relacionarse, autodeterminarse, aprender por ellos mismos, buscan estrategias de desarrollo personal, de repente me dicen, oye, quiero aprender tal cosa, ¿qué podemos hacer? Y ahí uno genera proyectos sociales. El aspecto de los derechos, si bien no lo manejan, ellos detectan la infantilización, que no se las respeta, que están envejeciendo, que hay problemas de qué va a pasar cuando se muera mi cuidadora, etcétera. Y también tenemos que ver el concepto de inclusión social, que si bien no es una prioridad para ellos porque van a un lugar donde se les incluye, esto es parte de la institucionalización, ¿cierto? Nuestros lineamientos institucionales son la educación para la vida, la educación para el bienestar, la educación ambiental, ya creemos altamente en que ellos tienen otras potencialidades, la educación de cuidadores y de la comunidad, debido a que hay un sesgo de género importante en las mujeres cuidadoras de estas personas, y también actualmente estamos trabajando con la formación de voluntariado para estas personas debido a la carencia que hay también de la formación profesional ante esta diversidad funcional. Aquí compartir algunas fotos ya sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos trabajado durante estos 37 años. ¿Ya? Y actualmente les quiero compartir también lo que es la educación social, ya este modelo que estamos implementando que nos lleva a pensar en que quieren cocinar, de que quieren hacer carpintería, de que quieren, pero esto solo salió de sus propias voces. Y quiero que eso lo entiendan también. Si bien yo, Marco Antonio, ahora estoy hablando y estoy generando, soy un actor más de ellos, ya porque probablemente les va a dificultar hablar, les va a costar porque no todos hablan, ya. Y la idea es que vayan viendo cómo las rutinas flexibles de trabajo adecuadas a estas personas nos pueden llevar a pensar en la colaboración, en ser mejores personas, en que si me cuesta a mí puedo ayudar al otro y que todos vayamos avanzando, que nadie se me quede atrás, ¿cierto? En la inclusión. También quiero recalcar el concepto de que por falta de financiamiento constantemente y por falta de política pública se tiene que estar postulando proyectos sociales y de emprendimiento comunitario, ya en donde el amor y la esperanza son palabras que se repiten, son palabras que a ellos los tocan y que muestran, a pesar de que no puedan hablar muchas veces ideales sobre la inclusión, sobre no me importa quién eres, ¿cierto? Como discusión y conclusiones vamos a pasar algunas cosas bastante rápido porque creo que no me queda tanto tiempo. Sobre la percepción, la propia percepción de calidad de vida de estas personas, ven que en este gráfico se ve que la mayoría tiene una percepción alta de calidad de vida, poniéndole una nota del 1 al 10, y que a pesar de encontrar ciertas dificultades, eh, su vida es buena. ¿Ya? Y eso es algo que de repente es una enseñanza de ellos, ¿cierto? ¿Qué es ser un niño viejo? El niño viejo es un concepto que Zenobia Nice, la presidenta de esta institución, le ocupa afectuosamente para decir y referirse a ellos, porque a pesar de su edad, que sean viejos, actúan como niños de forma muy natural, ¿cierto? Y que el tener esta diversidad funcional implica un impacto en la salud, en la educación, en el bienestar integral, debido al ensombrecimiento diagnóstico, debido a la escasez de formación especializada. Debido a ello, esto se transforma en una diversidad funcional silente porque muchas veces no se van a comunicar para decirles lo que les pasa o lo que necesitan. Y que las perspectivas que existen sobre esta persona son la infantilización, ¿cierto? Muchas veces se les mantiene que permanezcan en esta etapa infantil, no sé si será costumbre, cultura, no sabría explicarlo actualmente, y también está la infantilización dada por el gobierno, ¿cierto? Por las políticas públicas que no se adecúan a las necesidades reales de las personas. Y por otro lado tenemos el concepto de la infantilidad, ya que la infantilidad nosotros podemos entenderlo como la noción de la experiencia de la infancia, la cual con estas personas, este sentido de la infancia la tenemos que visualizar como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de cambio o de gestión del propio territorio. Sobre humanizar a la sociedad a través de la diversidad funcional e intelectual, me gustaría recalcar que el humanizar, nosotros somos humanos y tenemos que ser la sociedad más humana, lo cual es raro, pero claramente tenemos que ser una sociedad que sea mucho más coherente con los derechos humanos, ya con los derechos de estas personas, porque se vulneran muchos derechos.
Y ello implica también el cambio en las terminologías, en los códigos lingüísticos y conceptos que se utilizan sobre estas personas, ¿ya? Tanto en el plano social, macrosistema, lo que es el tema de la política pública, lo que hacen los gobiernos, entre comillas, el mesosistema, las interacciones ahí institucionales de los distintos grupos sociales, y también de la micropolítica, el microsistema, como nosotros mismos cambiamos el discurso que tenemos sobre estas personas. Avanzando, quiero decir también que el lenguaje, tenemos que entender el lenguaje del cuerpo de las personas y sobre todo su lenguaje expresivo, debido a que ellos se expresan constantemente y se están comunicando, sin embargo nos cuesta leerlos, y que por el otro lado está el lenguaje que tenemos sobre el cuerpo, que acá tenemos que el cuerpo está sometido a la normalidad y a su ideología, y eso está muy vinculado a las relaciones de desigualdad y poder que existen todavía en la educación especial, ¿cierto? En donde el lenguaje y su violencia simbólica permite que los estigmas y las etiquetas se sigan perpetuando, ¿ya? Y se sigue dominando y disciplinando y normalizando a estos estudiantes y no viendo su real potencial. La idea de pensar el lenguaje en la educación es construir nuevos sentidos y significados y liberar, entre comillas, estas corporalidades que son silenciadas y omitidas. Finalmente, tenemos que transformar el lenguaje, todo lo que estamos haciendo, ya para pensar en comunidades aprendientes que se basen en la ética de la comunicación, que seamos mucho más respetuosos, seamos mucho más constructivos para generar construcciones sociales y territoriales mucho más idóneas, ya que les encontremos un fin a estas personas como sociedad. El mediar la calidad de vida nos lleva a pensar que estas personas necesitan desarrollar habilidades sociales y relaciones interpersonales claramente por sus características y que están solicitando una vida más independiente y autodeterminada. Tenemos el concepto de derecho y políticas públicas que exigen respeto a la diversidad, visibilizan la infantilización, de repente me dicen, ya no quiero que me traten más como niños, quieren ser adultos, pero es difícil ser adulto también, ¿cierto? El envejecer, en que nuestro cuerpo cambia con el tiempo, como todo, ¿cierto? La seguridad social, en qué pasa conmigo si yo estoy en una situación de vulnerabilidad. El modelo de la diversidad nos va a refrescar la visión social, educativa, cultural y política de la diversidad funcional, ¿cierto? Nos va a cambiar el paradigma, la forma de ver, cómo valoramos la dignidad humana e intrínseca del ser humano, más que la dignidad extrínseca vista como desde la sociedad, que es necesario desarrollar la autonomía moral y funcional de estas personas, ¿cierto? Que si no pueden decidir algo por ellos mismos, puede uno mediar la situación, pero qué es lo que la persona quiere más lo que uno quiere, y eso igual es de repente conflictivo para las personas que sobreprotegen, por ejemplo, ya sin querer ser disruptista con eso o criticar una situación de cuidado, todo lo contrario, la idea es que aprendamos todo y que mejoremos. También tenemos que eliminar barreras de accesibilidad e inclusión y con ello también pensar sobre el lenguaje y la construcción social que tenemos en Latinoamérica sobre la palabra discapacidad. Como reflexiones finales, ¿qué realmente quieren estas personas? ¿Qué necesitan? No lo sé. Pero tenemos que pensar la inclusión con un discurso crítico, emancipador sobre la dignidad humana, la educación como herramienta para mejorar la calidad de vida, ¿ya? Pensar en lo frágil que es la vida, ¿ya? En cómo cambia, en cómo de repente cualquiera de nosotros puede necesitar ayuda. En educar para la vida tenemos que entender cómo nosotros damos oportunidades eh, en la sociedad a estos cuerpos especiales en realidad y cómo mediamos la calidad de vida. Porque recién preguntábamos cómo vemos la calidad de vida, pero cómo la mediamos, cómo solucionamos ese problema. A su vez tenemos que pensar en estos niños viejos, en estas personas que son adultas, diferentes, distópicos, no normativos, no regulares, anormales, no lo sé cómo decirlo, pero cómo llegamos a que estas personas avancen a ser adultos independientes y cómo le encontramos una funcionalidad a la educación especial, cómo observamos el valor de la educación inclusiva como una forma educativa que respeta la diversidad, ¿cierto? Que valora la multiplicidad de diferencias del ser humano y finalmente, pregunta y esta, ¿cómo configuramos un nosotros? ¿Cómo las escuelas especiales construyen una identidad comunitaria y territorial? ¿Qué hacen las escuelas especiales? Todavía me lo cuestiono de repente. Como pregunta de cierre, y quiero ver si es que alcanzo ahí al chat, les voy a pegar esto que está acá, y quiero que me comenten, que ingresen ahí desde su propio territorio, quiero que me digan qué estrategias están implementadas en sus propias comunidades, ¿ya? Van a ingresar a menti.com con el código 441729 y que me comenten brevemente, por ejemplo, las compañeras de recién que hablaban sobre la alfabetización digital, que es una necesidad humana de la actualidad, ¿cierto?
dentro de su propio territorio, qué estrategias están implementando estas comunidades. ¿Ya? Y bueno, viendo los comentarios creo que hablé muy bajo.